Muy buenas tardes a todos. En nombre de la presidenta de la Asociación Peruana de Neuropsicología y de la Junta Directiva, les damos la bienvenida a la conferencia de Neuropsicología de Edad Escolar, que el día de hoy va a estar a cargo de la moderación la licenciada Soraya Ángeles. Licenciada, buenas tardes, para poder continuar. Buenas tardes con todos. Me complace enormemente presentar al doctor Luis Quintana Rojas, quien es licenciado en Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es maestro en Psicobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Neuropsicología en la Universidad Estatal de Moscú. Sus afiliaciones laborales actuales se encuentran como licenciado y maestro en Educación Especial en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Afiliación científica en la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología, Sociedad Boliviana de Neuropsicología, Asociación Peruana de Neuropsicología, Academia Internacional de Estudios Histórico-Culturales, así como áreas de interés e investigación como evaluación e intervención en neuropsicología infantil, evaluación y rehabilitación neuropsicológica en pacientes adultos con daño cerebral, desarrollo de protocolos de evaluación neuropsicológica, desarrollo de métodos preventivos y formativos para la educación. Y en esta oportunidad es importante el tema que a tratar, ¿no? que son los problemas del desarrollo. Es un aspecto de interés a la neuropsicología actual para llevar a cabo un proceso de evaluación e intervención adecuado. Es por ello que me complace presentar al doctor Luis Quintanar, quien nos brindará sus conocimientos en neuropsicología de la edad preescolar. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Es un placer, como siempre, estar con nuestros queridos colegas del Perú. Siempre estamos a disposición para colaborar y difundir pues nuestra disciplina, que además de interesante es apasionante. Vamos a abordar el día de hoy este tema de neuropsicología de la edad preescolar, abordando 3 puntos fundamentales. Sí, vamos a contextualizar un poco el problema de esta etapa preescolar, cómo podemos nosotros acercarnos a hacer un análisis de esta edad en particular, y finalmente terminamos con una pregunta de si debemos corregir o debemos prevenir. Entonces vamos a iniciar con esta contextualización que nos va a permitir avanzar de manera gradual en este tema. El tema de la edad preescolar se relaciona mucho con los modelos de enseñanza que se implementan en nuestros sistemas educativos. Seguramente, como en la mayoría de los países en el mundo, pues tenemos una escuela de enseñanza tradicional. ¿En qué consiste esta escuela tradicional? Pues en que existen ciertas reglas, en que se utiliza mucho para la enseñanza la memorización, y el maestro es el que dice qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Es decir, es un sistema educativo autoritario. Y bueno, nos surge la pregunta, ¿hay orientación para los niños en este sistema de educación? Bueno, sí, efectivamente existe, pero esta orientación es espontánea, es desorganizada, empírica. En términos generales es caótica. Y vamos a ejemplificar un poco más adelante. Como alternativa ha surgido históricamente lo que conocemos como escuela activa, es decir, en donde, a diferencia de la escuela tradicional, se trata de que al niño se le dé libertad, que el niño realice lo que le guste, que haga lo que quiere hacer en cada momento,
no hay reglas por lo tanto, se fomenta la colaboración entre los pequeños y todo se decide de manera democrática. ¿Qué sucede con la formación de conceptos dentro de este modelo de enseñanza? Pues simplemente se quedan en conceptos cotidianos, empíricos. Es decir, este es un modelo de enseñanza que se ha implementado prácticamente en todas las escuelas del mundo porque se espera que el niño por sí solo encuentre, comprenda, desarrolle esos conceptos. ¿Con qué elementos contamos para este modelo de enseñanza? Bueno, ya señalamos la memorización, está la repetición, están las copias que ponen a hacer a los chicos y la mecanización. Es decir, cuando al niño le enseñamos a contar, por ejemplo, pues todo lo hacemos a través de la memorización, la repetición, la automatización, la mecanización más que automatización. Este modelo, pues es un modelo constructivista que parte de la idea, fundamentalmente de las ideas de Piaget, en el que el desarrollo simplemente se da por aspectos biológicos. Tiene que haber maduración para que después entonces el niño pueda aprender. Los periodos conocidos de Piaget. ¿Y qué es lo que enseñamos a los pequeños en la etapa preescolar? Por lo menos aquí en nuestro país, la tendencia es que a los niños en etapa preescolar les empezamos a enseñar a leer, a escribir, a hacer cuentas. Se utiliza mucho el juego, sí, pero es el juego libre. Cuando acá en México les dicen, tienen el tiempo libre, media hora, por ejemplo, de recreo. Ese recreo es que el niño puede hacer lo que él quiere, puede salir al patio a jugar, pero no hay ninguna dirección, ningún control. Y también en los aspectos de psicomotricidad, ejercicios de movimiento, ¿sí? Tiene mucho que ver cómo es que nosotros concebimos el desarrollo del niño. Fíjense cómo hablamos nosotros cuando hablamos del desarrollo, siempre tenemos parámetros cuantitativos. Esos parámetros cuantitativos se aplican a todos los aspectos del desarrollo. Por ejemplo, si hablamos del desarrollo motor, pues aplicamos generalmente una teoría que es la teoría de Gesell. Y estos criterios siempre son cuantitativos. Por ejemplo, que el pequeño sostiene su cabecita, que puede sentarse sin irse de lado, que empieza a gatear, que empieza a caminar. Es decir, todo va de manera cronológica y en relación al parámetro de los meses que van transcurriendo a lo largo del desarrollo. Es decir, tenemos criterios biológicos. También hay criterios sociales en términos de decir cuáles son los aspectos de comunicación del pequeño, ¿sí? Cómo se comunica, cómo interactúa con otros pequeños. Pero en ese sentido también hacemos, por ejemplo, referencia a cómo es que el pequeño comienza a decir sus primeras palabras, en qué momento. Dicen, a finales del primer año el pequeño ya dice las primeras palabras, comienza a utilizar 2 o más palabras, sus primeras oraciones, etcétera, etcétera. Y cuantificamos la cantidad de palabras, por ejemplo, que el niño va acumulando a lo largo de este desarrollo. De tal forma que cuando nosotros vemos a un pequeño que no tiene un lenguaje todavía desarrollado, siempre tomamos el parámetro
vamos a decir, de la mayoría de la población o de la muestra que nosotros tomamos para saber cuántas palabras el niño, por ejemplo, a los 2 años, a los 3, a los 4, etcétera, domina en términos de promedio. Y entonces, si un pequeño tiene una cantidad determinada de palabras que tiene dificultades en su desarrollo, entonces contrastamos las palabras que domina este pequeño con el promedio de la norma. Y entonces podemos decir diagnósticos como este, ¿no? El niño tiene una edad cronológica de 7 años, pero tiene una edad mental de 4 o de 5 años, dependiendo de dónde se ubica. Entonces, comenzamos a interpretar la edad mental, es decir, el desarrollo psíquico del niño, a partir de estos elementos cuantitativos, ¿sí? Pero, bueno, desafortunadamente, el desarrollo nos lo enseñan en las universidades solamente con estos parámetros cuantitativos. Y esto realmente es algo que tenemos que corregir. El concepto de edad, de acuerdo a la RAE, pues simplemente nos habla de que es el tiempo transcurrido a partir del nacimiento. Y entonces identificamos, por ejemplo, la infancia. Aquí la podemos dividir la infancia temprana, infancia tardía, etcétera, dependiendo de, es un tanto arbitrario esta clasificación. Luego viene el periodo de la adolescencia, la adultez y la vejez. Entonces son periodos, vamos a decir, básicos de todo ser humano. ¿Cómo podemos nosotros analizar particularmente esta etapa preescolar? Bueno, si partimos de una idea que es contraria a la planteada por Piaget, Piaget nos dice que primero se da la maduración y después el aprendizaje. Pero Vygotsky nos dice que la enseñanza acelera el desarrollo. Entonces, esta es una idea que realmente viene a revolucionar absolutamente toda la concepción acerca de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fíjense, tradicionalmente lo que hacemos es analizar el proceso de enseñanza de manera aislada y por otro lado el proceso de aprendizaje también de manera aislada. Para nosotros es un proceso indisoluble, este proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que el maestro no es, vamos a decir, el más importante, sino que los actores de este proceso de enseñanza-aprendizaje son tanto maestros como alumnos. Y debemos también además incluir a los familiares, ¿sí? Eso tiene importancia sobre todo en la enseñanza tradicional, porque fíjense, ¿cuántas tareas les dejan a los pequeños? Desde la etapa preescolar, ¿sí? Son una gran cantidad de tareas. Muchas madres, por ejemplo, de niños preescolares, se quejan de que, bueno, ahora tienen los niños más tareas en esta condición de pandemia, ahora no se dan abasto con las tareas. Entonces, ¿quiénes son los que trabajan aquí? Bueno, pues el maestro no trabaja tanto, ¿verdad? Ahora es quien trabaja es el padre de familias, ¿sí? O los familiares que tienen que pues ver cómo le hacen para que el niño resuelva sus tareas y que puedan enviar la evidencia. Haciendo, por ejemplo, un conteo de la cantidad de tareas que tiene, por ejemplo, un estudiante de secundaria. Dicen 150 sesiones
en línea que tienen y cerca de 400 tareas en esas 150 sesiones. Ahora, los de preescolar son más, ¿sí? Yo no me he sentado o no me he entrevistado con madres de niños preescolares para saber cuántas tareas son en realidad las que les están dejando a los niños. En secundaria, fíjense que son casi 3 tareas por día. Y no son tareas que el pequeño comprenda. La mayoría de las veces no las comprende. ¿Por qué? Porque por un lado está la instrucción que no se entiende. Bueno, ¿y qué quiso decir aquí el maestro? ¿Qué es lo que realmente tengo que hacer? ¿Sí? Eso es uno. Y dos, que los maestros no explican los temas. Este es un problema serio que tenemos en este momento de la pandemia. Entonces, el proceso de enseñanza-aprendizaje debemos de analizarlo de manera conjunta, como un solo proceso, no como dos procesos aislados. El concepto de edad dentro del modelo histórico-cultural es un concepto que no se apega estrictamente a la edad cronológica, sino es más bien la edad psicológica. ¿Qué significa esta edad psicológica? Bueno, significa que el niño durante su desarrollo pasa por una serie de etapas en las cuales hay una actividad que es la fundamental, ¿sí? Que se denomina actividad rectora. Y esta actividad rectora es la que garantiza la aparición de nuevas formaciones psicológicas. Significa esto entonces que a partir de la actividad que realiza el pequeño en cada uno de estos momentos de su desarrollo, garantizan la aparición de esas nuevas formaciones. Vamos a hablar sobre este punto un poco más adelante. Entonces tenemos por un lado, dentro de este concepto de edad psicológica, bueno, por un lado la situación social, Vygotsky le llamó la situación social del desarrollo. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿en qué condiciones se encuentra el pequeño? Muy particularmente dentro de la familia, ¿sí? ¿Cómo se dan esas relaciones? Hay la colaboración entre todos sus miembros. ¿Qué papel desempeña el pequeño en ese grupo social? Y obviamente que si hablamos, por ejemplo, del primer año de vida, ¿sí? El primer año de vida es fundamental para el resto del desarrollo de la vida del niño. ¿Qué sucede en este primer año de vida del niño? Bueno, que la actividad rectora, la actividad fundamental, es la comunicación afectivo-emocional del pequeño con los que le rodean. Existe, obviamente, evidencia experimental y evidencia empírica que muestran realmente el impacto que tiene la ausencia, por ejemplo, de esa comunicación afectivo-emocional entre el pequeño en este primer año de vida con los adultos. La evidencia experimental, seguramente ustedes la conocen, son los experimentos que hizo Harlow con privación materna en chimpancés. Y la otra, la del ser humano, la evidencia empírica, pues la podemos observar en las casas de cuna, en las casas de la niñez, es decir, donde están los pequeños que llegan desde recién nacidos, que no tienen familia y que entonces son alojados en estos centros de atención para pequeños, pero que lamentablemente no se tiene ahí a una persona, a una madre, vamos a decir, sustituta, que pudiera establecer esa comunicación afectivo-emocional con el pequeño. Aquí, por ejemplo, en Puebla tenemos la Casa de la Niñez Poblana. Estuvimos un tiempo ahí colaborando con ellos y
una persona que se encarga de los pequeños, de los más pequeños, desde el mes en adelante hasta los 12 meses, pues tiene, por ejemplo, en un Mi famoso chichi. espacio, Están ¿perdón? todos colgados, destartaladas. ¿Perdón? ¿Me preguntaron algo? Disculpen. No, ¿verdad? Bueno. Por favor, si mantenemos los micrófonos apagados. Muchas gracias. Perdón, doctor. Adelante. No, en cualquier momento pueden Me envió una foto. preguntar si es necesario. Sí, por favor. A ver si encuentro otro. Sí, entonces, decíamos, en esta casa de la niñez poblana, en un espacio de 3 por 3, por ejemplo, 9 metros cuadrados, hay una persona que tiene a su cargo a 10 niños, a 10 bebés. Entonces, por más amor que quiere que le otorgue a los niños esta persona, pues no puede interactuar de manera específica con cada uno de ellos. El tiempo que le puede dedicar a cada uno de ellos se reduce sensiblemente, ¿sí? Y los estudios, por ejemplo, que han hecho sobre el seguimiento de cómo es que se da este desarrollo y hasta dónde llegan estos pequeños en su etapa adulta, pues muestran efectos similares a los que Harlow reportó con los chimpancés. Es decir, que esta persona se desarrolla como una persona que no interactúa con nadie, le cuesta mucho trabajo establecer lazos de amistad, es una persona introvertida, es una persona insegura, etcétera, ¿sí? Y con ciertas tendencias hacia a desarrollar algunas patologías de tipo psiquiátrico. Entonces, esta actividad rectora es fundamental. Y bueno, hablaremos particularmente de la actividad rectora de la edad preescolar. Bueno, sabemos entonces que este concepto de edad psicológica pues, es un fenómeno cultural, es decir, es un fenómeno social, ¿sí? Y que históricamente ha cambiado a lo largo de la historia de la humanidad, ha cambiado este concepto y han cambiado también los tipos incluso de actividad rectora que en otros momentos históricos han sido diferentes, ¿sí? Obviamente que en la actualidad también tenemos condiciones diferentes y la situación social de los niños, por ejemplo, indígenas, pues es completamente diferente a la situación social del pequeño que se encuentra en una ciudad o que se encuentra en condiciones de pobreza, etcétera, ¿sí? La edad del pequeño, incluso la infancia, por ejemplo, y la adolescencia, el paso de la infancia a la adolescencia y a la adultez, también ha tenido serios cambios. En términos generales, la infancia se ha ido alargando a lo largo de la historia, ¿sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, algunas de las etapas del desarrollo hasta la adolescencia. Ustedes pueden ver cómo en el bebé, bueno, decíamos, esta comunicación afectivo-emocional del niño con los adultos. La edad temprana, interacción con objetos e instrumentos, cuando el pequeño empieza a manipular absolutamente todo lo que está a su alrededor, a llevárselo a la boca, etcétera, ¿sí? Luego viene la etapa preescolar, donde la actividad rectora es el juego temático de roles, el juego dirigido. Y obviamente que si esta actividad rectora no se realiza
en esta etapa, pues entonces no va a aportar lo que el niño requiere para el aprendizaje escolar. Por eso es que es fundamental esta etapa preescolar. Y ya en la edad escolar, bueno, es el aprendizaje escolar. Esa es la actividad rectora. Pero hay que preparar al niño. Es decir, esa etapa preescolar es fundamental para que aparezcan esas nuevas formaciones psicológicas que van a garantizar que el niño aprenda sin ninguna dificultad. Y bueno, la adolescencia, comunicación, construcción de relaciones, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver que se puede desglosar en diferentes subetapas, vamos a decir, ¿sí? Con una edad aproximada, ¿sí? Juego de manipulación inespecífica, simplemente el pequeño toma objetos, ¿sí? El juego objetal, ¿sí? Cuando el pequeño comienza a realizar acciones de manera independiente, ¿sí? El juego simbólico, cuando el pequeño utiliza algún objeto con con acciones diferentes y no propias de ese objeto, el juego simbólico, y después el juego temático de roles. Esta comunicación afectivo-emocional es fundamental, pero evidentemente que las condiciones de vida de las personas, bueno, varían y puede ser que pues, no tengan la oportunidad de pasar por esa etapa, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estos pequeños que están trabajando, tienen que trabajar desde pequeños. Entonces, ¿cuál juego temático de roles, no? En cambio, condiciones de vida diferentes en todas las épocas. Por eso es que proyecto estas pinturas de autores clásicos, pero que, fíjense, muestran cómo en todas las épocas, sí, las condiciones de vida, la situación social del desarrollo, tiene sus contrastes. ¿Sí? Situaciones sociales de desarrollo, en este caso, vean ustedes, y contrasten con este otro. Y obviamente también la tercera edad, sí, que le llamamos ahora, ¿no? La vejez, que puede pasar siendo pues agradable para algunos, pero no tan buena para otros. Hay quien tiene que trabajar, hay quien no tiene que trabajar, etcétera, ¿sí? Como, no sé si conozcan ustedes la canción de Joan Manuel Serrat que habla sobre este tema, ¿no? De la vejez. Es muy interesante lo que refleja en esa canción. Entonces, bueno, tenemos a esta etapa preescolar. ¿Cuál es la situación social para el desarrollo del pequeño? Bueno, el jardín de niños concretamente, ¿sí? Aquí es donde el pequeño debe de desarrollar esa actividad que es fundamental, el juego temático de roles. ¿Y qué es lo que aporta este juego temático de roles? Bueno, obviamente que es el desarrollo de la actividad voluntaria. Ese es uno de los aspectos fundamentales. ¿Qué significa esto? Bueno, que el pequeño debe empezar a mantener el objetivo de las acciones que realiza, comenzar a plantearse objetivos, regular su conducta a partir del lenguaje del adulto y posteriormente, ¿sí? Con la interiorización, bueno, dejar de depender de la instrucción del adulto, del lenguaje del adulto, para comenzar a dirigirlo por sí mismo, ¿sí? Ya sea a través de su lenguaje externo o de su lenguaje interno. Otra de las formaciones nuevas que aparecen es la imaginación. Fíjense, el pequeño realiza una serie de acciones, pero va conformando las imágenes de cada una de esas acciones. Obviamente con las imágenes internas, es decir, las imágenes de los objetos. Esa imagen del objeto contiene todos los elementos
de los analizadores, es decir, es polimodal. Generalmente cometemos el error de que concebimos a la imagen mental, a la imagen interna, como una simple relación entre el objeto y la palabra que lo denomina. Y por eso es que cuando trabajamos en terapia, por ejemplo, con pacientes adultos con dificultades en la denominación, es que trabajamos tratando de que el paciente memorice las palabras de los objetos, que se las aprenda, ¿sí? Realmente la imagen interna es un aspecto fundamental para el desarrollo del niño. En la medida que el pequeño logre formar esas imágenes internas y esas estén estabilizadas, el pequeño no tendrá problemas para desarrollar el pensamiento abstracto. De lo contrario, cuando vemos al pequeño que todavía no ha formado esas imágenes internas y lo vemos en la escuela primaria, es un pequeño que tiene dificultades para la comprensión de textos, tiene dificultades para la adquisición de la lectura, para la adquisición del cálculo. ¿Por qué? Porque, bueno, no se han formado esas imágenes internas y no están estabilizadas. Nosotros hemos estudiado algunas patologías del desarrollo como el que se denomina trastorno por déficit de atención, el trastorno específico del lenguaje, las dificultades para la adquisición de la lectura, la escritura, el cálculo, el autismo, y en todas ellas lo que nosotros observamos es que esas imágenes internas no se han formado. Esa imagen interna entonces es algo fundamental. Por eso es importante, bueno, las etapas previas también, desde luego, ¿sí? Desde que el pequeño comienza con la manipulación de objetos. El niño va adquiriendo entonces el conocimiento de esos objetos. No a través de cómo se denomina, sino a través de su interacción, porque así adquiere información táctil, visual, auditiva, no solamente del conjunto de sonidos que la denomina, sino el sonido que produce cuando choca con otro objeto o cuando cae al piso, el olfato, el gusto, es decir, todas las modalidades sensoriales están presentes en la conformación de esa imagen interna. Y bueno, surge también la imaginación creativa, que ahorita vemos de qué manera podemos nosotros promoverla, ¿sí? Otro aspecto que surge, otra nueva formación psicológica, es el desarrollo de la personalidad. Aquí es muy importante cómo es que la motivación juega un aspecto fundamental, ¿sí? El pequeño, por ejemplo, desde luego que tenemos que contribuir para que se vayan generando los motivos para la actividad, ¿sí? Sin motivo no hay actividad. Leontief nos dice que la motivación es el motor de esa actividad. Obviamente, la regulación, el pequeño ya decíamos que comienza a regularse por sí solo. Deja, vamos a decir, de comportarse espontáneamente, sino que a partir de la reflexión, el pequeño, ¿sí?, se va comportando cada vez de una manera más acorde a su entorno. Esta etapa finaliza, pues vamos a decir que entre los 6 y los 7 años de edad. Si el niño entra, por ejemplo, aquí en México el niño ingresa a preescolar a los 3 años. Tiene que tener 3 años cumplidos. Está 3 años, 4 años para segundo de preescolar, 5 años para tercero de preescolar. Cuando el niño cumple 6 años, ya debe ingresar a la escuela primaria.
Entonces, ¿qué es lo que encontramos diferente cuando el pequeño ya ingresa a la escuela? Bueno, ya no tiene esa conducta espontánea simplemente, sí, sino que ya es una conducta voluntaria. Vemos la presencia de la reflexión, ¿sí? Y obviamente vemos todo esto que hemos señalado, aspectos que caracterizan ya a cada pequeño, ¿sí? Ya desde pequeños podemos observar cuáles son sus características de comportamiento, ¿sí? Su personalidad. Si el pequeño se plantea hipótesis, si realmente está motivado para la actividad escolar, porque eso es fundamental. La etapa preescolar debe servir para sentar las bases para el aprendizaje escolar. Es decir, si el pequeño no está preparado, entonces vamos a ver que el pequeño no va a aprender como debería de aprender, ¿sí? El pequeño debe tener la necesidad, fíjense, para el aprendizaje escolar, para aprender. ¿Qué diferencia hay con respecto a los niños a los cuales se les enseña? Fíjense, desde los 3 años a los niños los ponen a dibujar letras. Un niño de primero de preescolar, por ejemplo, aquí en México, generalmente escribe su nombre. Y entonces comienza a leer, dice, aquí dice Miguel, es mi nombre, así me llamo yo. Pero, ¿realmente el pequeño sabe escribir y sabe leer? Bueno, para nosotros esto no es aprender a leer y a escribir, sino simplemente está mecanizando algo. Y durante 3 años ponen a los pequeños a hacer estas actividades, les dejan planas, por ejemplo, de letras, de números, y el pequeño comienza, por ejemplo, el conteo, ¿sí? El conteo del 1 a 10 es rápidamente automatizable, digamos, ¿no? Pero entonces, la tarea del maestro de preescolar es que el pequeño llegue a contar hasta 100. Y entonces, ¿de qué manera lo hacen? Pues de que lo mecanicen, ¿sí? Entonces el pequeño empieza a contar y a contar, a contar. Oye, ¿y hasta qué número te sabes? Y entonces el niño empieza a contar. 37, 38, y se queda ahí. ¿Y qué sigue después del 38? Dice, ay, no sé, dice, hasta ahí me he aprendido, dice. Entonces, fíjense cómo pues realmente no, el niño no está aprendiendo, ¿no? Ni le estamos dando las bases para que aprenda las matemáticas, ¿sí? Entonces, todos estos elementos de la etapa preescolar que deberían de estar presentes, pues no aparecen en estos pequeños. ¿Por qué? Porque los ponen a hacer cosas que en lugar de jugar, ¿sí? El juego temático de roles, el juego dirigido y otras actividades que vamos a señalar. Obviamente que cuando el pequeño llega a la escuela primaria, pues no está motivado para leer, para escribir, para aprender matemáticas. ¿Por qué? Porque lo hemos tenido durante 3 años o aunque sea uno solo, ¿sí? Y eso le produce un rechazo por esas actividades, por lectura, escritura, cálculo. Por eso es que, por ejemplo, en México, pues no llegamos ni a 3 libros en promedio de lectura de los mexicanos. Fíjense el promedio, qué promedio tan bajo tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no existe la motivación para la lectura. Vemos a los niños en cualquier nivel, ¿sí? Y si les dejan leer algo, es como una tortura para ellos, ¿sí? No, es que me dejaron leer, dice, no, ¿por qué no me dejan otra cosa, hacer copias o lo que normalmente les dejan, ¿no? O de copia y pega, ¿no? Cuando tienen que buscar algo en internet, ¿no? Pero leer y luego
tener que responder preguntas sobre la lectura. No, eso es una tortura. Entonces, no existe esa motivación. No hay el interés por la lectura. En cambio, cuando nosotros trabajamos de una manera diferente, la cosa cambia completamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestros niños, por ejemplo, tenemos ya 10, 11, vamos por 11 años de experiencia en el Colegio Kepler y nuestros niños podemos decirles que son niños lectores, niños que sienten la necesidad de leer, ¿sí? Es decir, están motivados, lo leen con mucho gusto. Cuando les dejan leer, dice, incluso, bueno, con nuestro pequeño lo observamos, ¿no? Porque luego les dejaban leer como libros resumidos, ¿sí? O sea, versiones pequeñas de un cuento, una novela, de aventuras, etcétera. Y entonces dice, no, dice, pero es que eso no, ahí se pierde mucho. Si yo mejor me voy a leer el libro completo, ¿no? Y entonces de leerse un pequeño librito de, no sé, 150 páginas a leerse uno de 1000, dice, no, yo prefiero leerme el de 1000, pero ahí voy a conocer todos los detalles, ¿sí? Entonces es completamente diferente todo esto. Nosotros realmente empezamos a darnos cuenta de este problema cuando estudiamos a, a la población, a los niños regulares, vamos a decir, ¿no? Es decir, de escuelas regulares, desde preescolar hasta sexto de primaria. Nosotros hacíamos brigadas de trabajo con los niños, nos íbamos a las escuelas de población indígena, de zonas rurales, suburbanas, urbanas oficiales y urbanas privadas. Y entonces, cuando nosotros empezamos a analizar los datos, sobre todo los datos de los niños preescolares, pues nos dimos cuenta de que estos pequeños, los preescolares que estaban a punto de iniciar a la escuela primaria, no tenían esas habilidades, esas formaciones psicológicas mínimas necesarias para hacer frente al aprendizaje escolar. Y entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con estos niños? Estos niños al ingresar a la primaria van a empezar a tener dificultades en el aprendizaje. Y efectivamente veíamos que desde el primer año empiezan las dificultades en la adquisición de la lectura, la escritura, el cálculo, un rendimiento bajo. Y entonces dijimos, bueno, debemos esperar a que los niños presenten dificultades en la escuela primaria para que actuemos como neuropsicólogos, o podemos desarrollar programas preventivos para esta etapa preescolar, ¿sí? Y esos programas preventivos deben garantizar la formación de esas habilidades mínimas necesarias que requiere el niño para el aprendizaje escolar. Y entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer las dos cosas, ¿no? Porque por un lado, los niños que ya están en escuela primaria y tienen problemas, bueno, debemos de afrontar esos problemas, resolverlos. Pero también debemos prevenir. Y entonces fue cuando nosotros empezamos a desarrollar estos programas preventivos. Esto sucedió allá por el año 2000. En ese año entonces comenzamos a desarrollar esos programas preventivos. El primero que desarrollamos fue el de análisis de cuentos y el juego temático de roles. Entonces comenzamos con la aplicación de estos programas y con ellos entonces hemos estado trabajando durante todo este tiempo. Desde el año 2000 no hemos
parado, hemos formado a estudiantes de pregrado y de posgrado, desde luego, para este tema de el análisis de cuentos y el juego temático de roles. ¿Qué es lo que aporta el análisis de cuentos? Es decir, contarle un cuento al pequeño, en lugar de que le digamos, a ver, ¿a qué quieren jugar? Vamos a jugar a esto. O jueguen ustedes, aquí tienen objetos, etc. No, nosotros empezamos con el contar el cuento, ¿sí? Es decir, el maestro entonces está con todos los niños. Imaginen ustedes un grupo de niños de 3 años. Bueno, pues al principio los niños unos se levantan, otros no atienden, etcétera, etcétera. Pero poco a poco vamos llamando la atención porque contar un cuento no implica solamente leer el cuento, ¿no? Sino hacerlo vívido para el niño, ¿sí? Con cambios de la tonalidad de la voz, con expresiones, etcétera, ¿sí? Este análisis de cuentos garantiza que el pequeño vaya desarrollando poco a poco su capacidad analítico-sintética. ¿Qué significa? Bueno, significa que contamos el cuento con esas características que les digo, pero además vamos a ir dirigiendo en cada uno de los niños su atención hacia ciertos aspectos del cuento, ¿sí? No simplemente decirle, ¿les gustó el cuento? Sí, bueno, entonces contamos otro, ¿no? Sino que vamos a hacer el análisis pormenorizado de este cuento. ¿De qué manera? Bueno, desde los personajes principales, ¿sí? Bueno, tenemos que ir paso a paso y la complejidad de los cuentos también se va a ir haciendo cada vez mayor. Fíjense, desde primero de preescolar hasta tercero de preescolar. Tenemos pues una clasificación de cuentos que nos permiten realizar un análisis cada vez más complejo de estos cuentos. Y entonces podemos empezar, por ejemplo, con los personajes. A ver, ¿cuáles fueron los personajes que encontramos en este cuento? Y bueno, ya los niños los denominan, etcétera. Pero a ver, ¿y cómo se imaginan a este personaje? ¿Cómo es? ¿Es grande? ¿Es pequeño? ¿Es gordo? ¿Es flaco? ¿Cómo es su pelo? ¿De qué color lo tiene? ¿Cómo está vestido? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, empezamos a que el pequeño comience, ¿sí?, a desarrollar su imaginación. Y era bueno, era malo, lo que hizo estuvo bien, estuvo mal. Es decir, también a aquellos aspectos que pues generalmente no se analizan, ¿sí?, sino que vamos nosotros dirigiendo la atención, que finalmente, cuando ustedes ven al pequeño, el pequeño cada vez va siendo más analítico, ¿sí? Va detectando todos aquellos detalles que al principio no detectaba, ¿sí? Es decir, vamos colaborando con él para que el pequeño vaya desarrollando una forma de análisis, ¿sí? Y la imaginación, la reflexión. Y ese cuento, por ejemplo, puede ser después representado en un juego dirigido. Cada niño entonces va a seleccionar cuál es el personaje que quiere representar. Y se representa, ¿sí? Así, de manera teatral, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, toda esta actividad no solamente implica la participación pasiva de los niños, sino que si al principio el maestro es el que está regulando, ¿sí?, después el maestro se hace un espectador, porque entre los mismos niños se van regulando. Si alguien eligió el papel X y entonces dice algo el pequeño, ¿no?, que según lo dice el personaje,
pero entonces los demás niños dicen, no, 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 eso no dijo, dijo esto otro. Entonces se van corrigiendo entre ellos mismos, ¿sí? Se van regulando dentro del juego. Entonces es muy interesante ver todo esto, ¿sí? Obviamente que podemos realizar otro tipo de actividades que no son extracurriculares, simplemente podemos llevar baile, danza, ajedrez, otras actividades, pero que también son dirigidas, dependiendo ya del gusto de los pequeños. Y ahora en tiempos de pandemia, cuando en la etapa preescolar en todas las escuelas simplemente lo que hacen es comunicarse por chat o en algunas sesiones online, pero que simplemente se dirigen a los padres para decirles qué es lo que tienen que hacer con sus niños, ¿sí? Es decir, realmente los maestros no trabajan directamente con los pequeños. Lo que hacemos en el Colegio Kepler ahora, pues es esto, ¿no? Por ejemplo, el juego de roles, ¿sí? En línea, ¿sí? Aquí ustedes están viendo, por ejemplo, a nuestra maestra y aquí están los pequeños, ¿sí? Asistidos por alguno de los familiares. Diferentes roles, ¿sí? Constructores, la pastelería, y que además, vean ustedes, termina con un producto específico que realizan, bueno, obviamente conjuntamente con los familiares, ¿sí? Me voy a permitir mostrarles una pequeña muestra de esto. Déjenme ver aquí. Están abiertas las tiendas de peluche de Bruno, de Dante, y recién acaban de abrir la tienda de peluches de Gael y la tienda de peluches de Miss Rosy. Recomiendo para mi mamá. Le encantan los unicornios y los arcoíris. Tengo este. Mira, yo quiero ese. ¿Me lo compras? ¿Me lo compras? Yo quiero ese. ¿Qué dices? ¿Sí me lo compras? ¿Me lo compras? ¿Me lo compras? ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí, cómpramelo. Cómpramelo. ¿Sí me lo compras? Sí, mamá. Ah, mamá. Bueno, miren, lo que acabamos de ver es un fragmento de una de las sesiones que se hacen actualmente en línea con niños de 3 años de edad, ¿sí? Bueno, están entre 3 y 4 años, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver cómo es que, bueno, lo que normalmente nos dice nuestro Ministerio de Educación aquí en México es que, no, es que los niños no prestan atención, los preescolares no, dice, de ningún grado escolar, dice, se pueden mantener en sesiones en línea, por eso es que se les dejan las tareas, los maestros les envían por WhatsApp o por mensaje qué tareas debe hacer con el niño, ¿sí? Y, y lo cierto es que nosotros mostramos que esto se puede hacer en línea de manera real, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que hemos tenido un problema pues muy fuerte metodológicamente hablando, ¿sí? Porque lo que vemos son funciones psicológicas. Siempre analizamos funciones psicológicas. Bueno, en la psicología cognitiva, por ejemplo, bueno, analizamos funciones psicológicas. Esa es la unidad de análisis. Y entonces, si nosotros tratamos de estudiar la vida psíquica del hombre, debemos de elegir aquella unidad mínima que contenga los elementos del todo. De lo contrario, perdemos nuestro objeto de estudio. Estamos analizando funciones psicológicas. Bueno, ¿y qué pasa con la esfera emocional, motivacional, personalidad y conductual? Pues sucede que eso no lo estamos analizando. Analizamos solamente algo de manera aislada. Por eso es que nosotros tomamos a la psicología histórico-cultural, donde la unidad de análisis es la acción. En la acción nosotros podemos identificar
todos los componentes que conforman nuestra vida psíquica. Vean ustedes, están los procesos psicológicos, ¿sí? Aquí están. Ay, perdón. Un segundo, por favor. Así, aquí está. Y entonces es la siguiente. Aquí está. Entonces decimos, aquí tenemos a los procesos psicológicos, pero esta es solamente una de las esferas que conforman nuestra vida psíquica. Entonces, si nosotros nos abocamos solamente a estudiar funciones psicológicas y si las vemos de manera aislada, pues peor nos va, ¿no? Porque entonces solamente vamos a prestar atención a alguno de los procesos psicológicos, pero el resto nos queda en el aire, ¿sí? No lo analizamos. Por eso es que ahora en México, por ejemplo, está el énfasis sobre la esfera emocional del niño, ¿sí? Dicen, hay que prestar atención ahora a todo lo emocional. Y antes se prestaba atención a qué cosa entonces, ¿no? A funciones psicológicas, a lectura, escritura, etcétera, ¿sí? Pero lo cierto es que si nosotros cambiamos nuestro objetivo y decimos, es que no tenemos que estudiar funciones psicológicas, sino que lo que tenemos que hacer es estudiar acciones. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros tener una mejor comprensión de toda nuestra vida psíquica. Vamos a poner a un niño que tiene dificultades en su desarrollo. Podemos decir es un niño preescolar que le detectan ya, lo diagnostican con trastorno por déficit de atención o con un trastorno específico del lenguaje. Entonces, nosotros lo que vemos es la atención o el lenguaje. Y lo demás ya no lo prestamos atención. Incluso si el niño, por ejemplo, tiene TDA, decimos, tiene problema de atención. Dicen, pero es que si tiene también problema de conducta, entonces eso está asociado. No es algo que pertenezca al TDA. Tiene TDA más otra cosa. Tiene problemas de psicomotricidad, bueno, entonces también es otra cosa aparte. Tiene problemas de lenguaje, entonces es otro problema. Entonces lo vemos todo de manera aislada, ¿sí? Y pensamos entonces que si trabajamos de manera interdisciplinaria, vamos a resolver el problema. Bueno, en México ya hemos trabajado así desde la década de los 70s en el sistema de educación especial. Este sistema de educación especial que inició en 1970 desarrolló o creó un conjunto de centros, fíjense, para niños preescolares. En todos los estados del país había no uno, sino diferentes centros de atención para niños preescolares. Entonces, ¿qué se hacía? Cuando llegaban los niños a preescolar y veían que tenía algún problema de conducta, problema de atención, problema de lenguaje, se remitía a estos lugares, centros de atención para niños preescolares. Y entonces, en estos centros, pues trabajaba un terapeuta del lenguaje, trabajaba un médico, trabajadora social, un psicólogo y un psicomotricista. Entonces, decían, bueno, es que si atendemos al niño con todo esto, pues vamos a tener un buen resultado. Pues lamentablemente no fue así. Desde luego que si el terapeuta del lenguaje trabajaba con el niño con problema de lenguaje, entonces al final del tercer ciclo preescolar, el niño ahora ya producía todos los sonidos. ¿Pero eso garantizaba que el niño tuviera un aprendizaje escolar exitoso? No. Nosotros estudiamos varios años a estos niños
con trastorno específico del lenguaje, y lo que veíamos era que, si bien resolvían el problema de la función comunicativa del lenguaje, y eso de manera parcial, simplemente con la producción adecuada de sonidos, en el pequeño no se desarrollaban las otras funciones del lenguaje, la función reguladora y la función mediatizadora. Entonces, ver el problema solamente a una función psicológica es contraproducente. Desde luego que los terapeutas en áreas específicas o para funciones específicas sí obtienen resultados, pero esos resultados siempre son parciales. Perdón. Entonces, cuando nosotros tomamos a la acción como unidad de análisis, vamos a ver lo siguiente. Una acción, la más simple, no se puede realizar con un solo proceso psicológico. Requiere de la esfera cognitiva en su totalidad, con la participación diferencial de diferentes funciones psicológicas, ¿sí? Según la acción. Pero estamos analizando a la esfera cognitiva, no a una función, sino en su conjunto. Cada acción siempre está motivada por algo. Si no hay motivo, no hay acción. Un niño que tiene dificultades en su desarrollo y no puede hacer ciertas cosas, pues no va a estar interesado en realizar las actividades que queremos ponerle, por ejemplo. Perdón. Entonces podemos ver cómo se encuentra la esfera de intereses. Cada acción siempre está coloreada emocionalmente. Es decir, el desarrollo del niño se da no de manera aislada, la memoria por acá, la atención por allá, las emociones acá, sino que se dan dentro de las acciones. En cada acción siempre vamos a ver reflejada cada una de estas esferas. ¿Por qué? Porque se están desarrollando de manera sistémica. Lamentablemente nos enseñan otra cosa, así en nuestra formación nos dan solamente aspectos aislados. Dicen, es que las funciones psicológicas, estudiamos lenguaje, lenguaje. No, pero es que no es así. Hay que ver en una acción, la más simple, ¿sí? Podemos identificar todos estos elementos. La misma acción, diferentes personas, diferentes niños la realizan a su manera, ¿sí? Y esto refleja características de esa personalidad. Pero además es conducta también. Entonces, fíjense, podemos nosotros, a partir del análisis de las acciones, tener un cuadro mucho más completo del desarrollo del niño. En la neuropsicología, desde luego, pues que nos hemos equivocado al analizar también funciones psicológicas. Esta unidad de análisis de funciones psicológicas pertenece a la psicología cognitiva. Pero como la neuropsicología toma a esta psicología cognitiva, entonces lo que se ha hecho es estudiar funciones psicológicas. Pero la neuropsicología como disciplina independiente tiene su propio objeto de estudio y debe tener su propia unidad de análisis. Y este es un problema metodológico serio. Nosotros, como neuropsicólogos histórico-culturales, cometeríamos el mismo error si analizáramos las acciones como unidad de análisis, ¿sí? Desde luego que analizamos acciones, pero para comprender sus bases cerebrales, es decir, el sistema funcional complejo. De acuerdo a Luria, el sistema funcional complejo
es la base psicofisiológica de las acciones. Cada vez que nosotros aprendemos a hacer algo, aprendemos una acción, eso produce, bueno, la aparición de una nueva actividad que podemos realizar, ¿sí? Pero a su vez modifica la actividad cerebral. ¿Qué significa que modifica la actividad cerebral? Que conforma un sistema funcional que ahora va a garantizar, en la medida de la automatización, va a garantizar que yo pueda realizar esa acción. Entonces, lo que estudiamos en la neuropsicología no son funciones psicológicas, sino la base psicofisiológica, la base cerebral de las acciones. Tenemos entonces, fíjense, las acciones que estudia la psicología, ¿sí? Pero nosotros podemos descubrir que cada acción requiere de una serie de elementos. Para que se pueda realizar una acción, ¿sí? Necesitamos nosotros ciertas cosas. Si es, por ejemplo, hacer cuentas, necesitamos ciertos elementos. Leer, escribir, resolver un problema. Cada una de estas tareas, de estas acciones, tienen una estructura psicológica determinada. Es decir, tienen una serie de elementos que son los que garantizan la realización de esa acción. Son operaciones, ¿sí? Pero a nosotros nos interesa, desde luego, que tenemos que conocer esta estructura psicológica de cada una de las acciones. ¿Para qué? Para establecer cuál es su base cerebral. La acción, decíamos, siempre tiene un motivo. ¿Para qué se hace? Y una forma de hacerlo. ¿Cómo se hace? Generalmente tiene una serie de pasos. Entonces, la estructura de la acción, sí podemos verla aquí. ¿Cuáles son sus elementos? Hay un motivo, hay un objetivo, una secuencia de operaciones y un producto. Fíjense, y en medio está la base orientadora de la acción. Es decir, el niño no sabe hacer algo, lo va a aprender. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace con la orientación, con la ayuda del adulto, del maestro. Y eso sucede en todas las etapas de nuestra vida, ¿sí? Nosotros no solamente aprendemos en la etapa escolar o en la primera infancia, etcétera, sino que toda nuestra vida estamos aprendiendo. Aprendemos algo nuevo. Aprendimos a manejar un auto y alguien nos estuvo orientando, nos acompañaba para aprender a manejar un auto, ¿sí? Después dejamos de requerir todo el apoyo y nos sentamos por primera vez solos ante el volante y empezamos a manejar el auto. Pero al principio fue entre dos personas. Quien daba esa orientación en cada momento. Entonces, esto es lo que sucede en el caso de los niños. Es muy claro, ¿sí? Cómo es que el niño aprende a leer, aprende a escribir, a hacer cuentas, etc. Esa base orientadora de la acción es fundamental. ¿Por qué? Porque es aquella información que permite que el niño realice la tarea desde la primera vez, ¿sí? Algo que no puede hacer por sí solo el niño, lo puede hacer con colaboración. Y entonces estamos trabajando sobre ¿qué? Sobre la zona de desarrollo próximo. Entonces, estos son los elementos fundamentales que tenemos que considerar para abordar
el estudio del desarrollo. ¿Nos interesa la etapa preescolar? Bueno, entonces tenemos que profundizar en esta etapa con los elementos que hemos señalado, ¿sí? Lamentablemente, decimos, no se desarrollan las actividades que debieran para garantizar el desarrollo de esas formaciones psicológicas propias de la edad que le permiten al niño posteriormente tener un aprendizaje sin ningún problema, ¿sí? Es decir, ¿qué necesita el niño? Pues motivación, ¿sí? Si no hay motivación, el niño no va a aprender a leer, a escribir, a hacer cuentas. Lo aprende porque tiene que aprenderlo, ¿sí? Pero no está motivado, ¿sí? Y obviamente que la escuela primaria no es para que el niño vaya a descubrir los conceptos científicos, sino que el niño tiene que ir a la escuela primaria para que el maestro forme esos conocimientos científicos, esos conceptos científicos. Es decir, lo que debemos enseñar al pequeño es conocimiento teórico. El niño por sí solo no lo va a descubrir. Por eso es que pues encontramos tanta deficiencia en nuestro sistema educativo, no solamente en la educación básica a nivel de primaria, sino secundaria y subsecuente, ¿sí? Entonces, el aprendizaje escolar dentro del modelo histórico-cultural, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Se garantiza con la participación de todas nuestras esferas que conforman nuestra vida psíquica, con la actividad propia del niño, ¿sí? Es decir, el aprendizaje no es algo pasivo, algo que yo llego al salón y me lo dice el maestro y ya, ¿no? Sino que tiene que ser interactivo. Para ello, entonces, nosotros necesitamos, ¿sí?, elaborar un programa, pero que sea lógico, ¿sí? Un programa con una secuencia específica, con todas aquellas acciones que sean necesarias para la formación de los conceptos que vamos a formar, ¿sí? Tenemos que saber de qué manera se van a formar, cuál es la orientación que le vamos a dar al pequeño y algo fundamental, ¿sí?, como veíamos en la orientación, la base orientadora de la acción, ¿sí?, que el pequeño siempre tiene que realizar correctamente cada una de las tareas. Entonces, si nosotros resumimos este apartado, bueno, vemos que al principio la acción se realiza entre dos personas, con todo lo que requiera el pequeño, ¿sí? El lenguaje del adulto es fundamental, que dirige cada una de las acciones. Después el niño con su propio lenguaje ya no requiere el del adulto. Y después este lenguaje externo del propio niño se interioriza y después, a partir de aquí, el lenguaje interno es el que dirige toda la acción. Y entonces, si al principio era algo que podíamos observar cada uno de los elementos que conforman esa acción, después ya no los vemos. Se transforman en un acto mental, en un acto interno, en un acto intelectual. Entonces pasamos de la ejecución conjunta a la ejecución independiente. Pasamos del plano material al plano ideal. De la acción social a la acción individual. Y bueno, me podrán entonces ustedes decir, y con razón,
Bueno, ¿y dónde está la neuropsicología? ¿Sí? Porque el día de hoy no he hablado de neuropsicología, salvo cuando hablamos de la unidad de análisis, ¿sí? Pero la neuropsicología debe partir de un análisis psicológico, eminentemente de un análisis psicológico. Si nosotros comprendemos el desarrollo psicológico y de esta edad en particular, entonces nosotros tenemos la posibilidad de analizar, como decíamos, no funciones psicológicas, sino las bases cerebrales de esas acciones que son características, por ejemplo, de esta etapa preescolar. Resumido todo esto aquí, bueno, vemos al principio las acciones son externas, luego se hacen internas, compartidas, personales, materiales, ideales, desplegadas, reducidas, sociales y después individuales. Bueno, estoy a su disposición si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Agradezco esta oportunidad para estar con ustedes. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Mientras esperamos que la sala pueda hacer sus preguntas, dentro de la práctica profesional, se ha visto mucho esos efectos negativos, ¿no? En esta educación en la que se fuerza a este niño preescolar al aprendizaje de la lectoescritura en niños de 4 o 5 años, ¿no? ¿Qué efectos negativos tiene a posteriori, ¿no? En su aprendizaje posterior, en los primeros grados de la primaria? Bueno, realmente es lamentable porque el pequeño no desarrolla el interés por la lectura. Lo ve como algo obligatorio, algo que no le gusta. Entonces, si nosotros, por ejemplo, trabajamos con el niño preescolar, con los cuentos, ¿sí? Pues el pequeño entonces, además de que estamos desarrollando una serie de habilidades, esta capacidad analítica, reflexiva, hipotética, de imaginación, el niño se da cuenta de que en los libros hay cosas interesantes. Y entonces el pequeño pues se empezará a interesar por esa lectura, ¿sí? Particularmente, bueno, yo lo hice incluso con nuestro propio hijo, ¿no? O sea, yo, además de que estaba en el Kepler, ¿sí? Todas las noches me sentaba con él antes de que se fuera a dormir, y le contaba un cuento. Y la pasábamos de lo más divertido, ¿sí? Cuando él empezó a leer, él ya decía, no, yo también quiero leer. Y entonces yo leía una parte, después él leía otra parte. Y así nos turnábamos. Hasta que llegó el momento en el que me dijo, no, ¿sabes qué, papá? Ya no quiero que me leas. Yo voy a leer solito, ¿sí? O sea, me corrió de esa actividad que teníamos cotidiana, ¿sí? Y sí, y eso es un lector asiduo, ¿sí? Él no puede estar en un lugar, dice, siempre lleva su libro, está leyendo, ¿sí? Necesita leer, ¿sí? Es decir, se crea una necesidad, ¿sí? Entonces, eso lo podemos fomentar en los niños, y le digo, es algo real que nosotros vemos con las generaciones que han salido del colegio Kepler, son niños lectores. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta. Sí. Nos preguntan que agradecen su ponencia y les gustaría saber cuál es la opinión acerca de la metodología de educación Montessori. ¿Podríamos decir que esta va de la mano con las etapas del desarrollo del niño? Bueno,
La escuela Montessori es algo particular. En su momento, a principios del siglo pasado, cuando surge en Italia, pues surge como una respuesta a esa educación tradicional que había, ¿sí? Autoritaria, incluso de gritos, de castigos, ¿no? Obviamente que cuando sale la propuesta de Montessori, de María Montessori, eh, pues es algo que causa un impacto muy fuerte, porque es exactamente lo contrario, ¿no? Y ¿qué decía Montessori? Decía, bueno, es que en principio debemos de crear un ambiente agradable para el niño, ¿sí? Y entonces pues, una escuela bonita, etcétera, que ya en sí mismo uno la ve y se siente a gusto, digamos, ¿no? Ahora, si me dejan hacer todo lo que yo quiero, pues entonces mejor, ¿no? Pero el desarrollo del niño no se da así de manera azarosa. Si lo dejamos así, que haga lo que quiera y que elija lo que quiera, entonces no vamos a garantizar ese desarrollo que queremos del pequeño, ¿sí? Que desarrolle todas esas habilidades. No se puede pensar que en colaboración con los propios niños, ellos mismos van a lograr desarrollar conceptos científicos. Hay incluso algunos estudios de Michael Cole, ¿sí? Ya no dentro de este modelo Montessori, ¿no? Sino intentando llevar el modelo de Vygotsky a la escuela, ¿sí? Dicen colaboración. Bueno, antes de pasar a esto, en términos generales, entonces, Montessori no va de acuerdo con los periodos del desarrollo psicológico, sino que simplemente es que el niño se desarrolle de manera espontánea. Se piensa que entonces de manera espontánea se da todo ese desarrollo y el desarrollo psíquico y del conocimiento. La colaboración entonces no es suficiente. Un maestro, por ejemplo, pues desea enseñarle al niño. Yo no tengo duda de eso. Pero si parte de la idea de que sirve solamente como un acompañante, de decir, de sugerirle, a ver, trabaja este tema y que el niño lo descubra, pues tampoco vamos a tener resultados positivos. Porque se ha interpretado mucho el tema de Vygotsky que dice se hace en colaboración. Y entonces Michael Cole lo que hizo fue desarrollar un programa que se llamó de la quinta dimensión. Y en este proyecto ponía a colaborar a dos estudiantes. Uno que tenía un buen rendimiento y uno que tenía bajo rendimiento. Y entonces él decía, bueno, si ponemos a este con buen rendimiento, le va a enseñar al otro. Entonces los dos van a aprender. Los resultados no son positivos, ¿sí? Porque si se trata de desarrollar conceptos científicos, de formar conceptos científicos, se requiere no solamente que el que enseña tenga ese conocimiento, sino que sepa cómo formar ese concepto, ese conocimiento. Si no lo sabe, entonces, ¿no? A lo mejor sí un estudiante comprende algún concepto, pero ¿podrá formarlo en el otro? Muchas gracias. Tenemos también otra consulta. Usted dijo que la motivación es importante para la acción. ¿Qué pasaría con el caso de los niños con trastorno de espectro autista? ¿Cómo se podría abordar esos casos? Bueno, al igual que cualquier otra patología o etiqueta, realmente hay que analizar cada uno de los casos, ¿sí? Porque nosotros tuvimos, por ejemplo, desde preescolar a una niña que fue desahuciada. Esta niña
tiene daño cerebral y todos los médicos, bueno, le diagnosticaron autismo y dijeron que lo que tenía que hacer era llevar a su pequeña para algún lugar para que le enseñaran las conductas básicas, para que tratara de ser independiente, que fuera autosuficiente. Pero los padres no se dieron por vencidos nunca. Y bueno, en algún momento llegaron con nosotros y recomendamos, bueno, obviamente el trabajo terapéutico, pero también ingresarla al colegio Kepler. Y ella terminó ahí la primaria, ¿sí? 9 años estuvo con nosotros, también con trabajo terapéutico, sí, todo ese tiempo. Y cuando salió de la escuela primaria, usted no la identificaba como una niña autista. Es decir, el trabajo fue muy largo, pero ahorita esta chica ya está en preparatoria. Terminó secundaria y ahora está en preparatoria. Se puede hacer muchas cosas, ¿sí? Obviamente que dependiendo del caso, pues requerirá de mucho tiempo de trabajo. Pero Gracias, se puede doctor. hacer. Muy bien. También nos pregunta acerca de cuánto efecto tiene la conciencia fonológica en el desarrollo de actividad lectora, ¿no? La memoria de trabajo se activa a los 3 años conjuntamente a la edad temprana o a la edad preescolar. Bueno, no es que se desarrolle la memoria en determinada edad, ¿no? O sea, la memoria se está desarrollando todo el tiempo, ¿sí? Desde el recién nacido, ¿sí? Cuando le empezamos a decir palabras, le decimos la palabra leche, por ejemplo, y le mostramos la tetera o el biberón, y el pequeño comienza a grabar esos sonidos, ¿sí? Después los produce y podemos decir que ahí se inicia la memoria. Bueno, la memoria se inicia desde el primer momento, ¿sí? Porque no solamente es la memoria audioverbal, sino de todas las modalidades sensoriales, ¿sí? Pero que están asociadas a ciertas acciones. Es decir, no podemos hablar de la memoria en abstracto, ¿sí? Sino que dentro de las acciones. Entonces, no vemos que la memoria se desarrolle en un determinado momento, ¿sí? Es con todas las acciones. Lo mismo que las emociones, lo mismo que el interés, la motivación. Es decir, son acciones las que van garantizando que nosotros tengamos un desarrollo de determinada manera, ¿sí? Ay, muchas gracias, doctor, por su ponencia. Bien, vamos a dar pase a la doctora Yolanda Robles para darle entrega de su certificado. Muchas gracias. Sí. Doctor Luis Quintanar, realmente una conferencia cautivadora, motivadora, que nos hace recordar la esencia del trabajo como psicólogos y como neuropsicólogos, que está orientada a el tratamiento, la atención de las personas, ¿no? Y usted nos ha llevado de la mano, ¿no? Para ver al pequeño como una persona, ¿no? Cómo se va formando esta persona y cómo tenemos que atenderla. Realmente muchas gracias. Y es un gusto para mí, a nombre de la Asociación Peruana de Neuropsicología, entregarle este sencillo, pero muy afectuoso reconocimiento por su valiosa participación en la conferencia magistral
neuropsicología de la edad preescolar, ¿no? Nuevamente nuestro agradecimiento por su amistad y colaboración con nuestra asociación. Muchas gracias, doctor Quintanar. Al contrario, es realmente un placer poder compartir con ustedes. A nosotros nos interesa mucho el enfoque. Estamos convencidos, no solamente desde el punto de vista teórico por la coherencia que tiene, sino por los resultados, sobre todo, que tenemos en nuestro trabajo, tanto en educación regular como especial y en la patología del adulto, ¿no? Muchas gracias. Le haremos llegar el certificado virtualmente. Y sí, a todo el equipo organizador también, como siempre, muchas gracias, y a todos los asistentes que nos acompañan periódicamente en estas reuniones, muchas gracias también. Gracias y felicidades por las actividades que realizan. Gracias. Muy importante. Gracias. Si tienen sus cámaras activadas, vamos a tomar una fotografía para... Una foto del recuerdo. Los buenos recuerdos, los buenos momentos. Sí. También me la comparten, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que sí. De inmediato. Así también es bueno saber que están bien. Estoy viendo caras conocidas. Claro. Muy bien, voy a tomar... Heinrich. Bien, tomaré la primera foto. Un abrazo para todos. Igualmente, doctor, para usted también. Gracias. Eso, una Listo. segunda. Ahí está también, Juan Carlos, bien, bien. Listo, excelente. Bien, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao. Saludos, doctor Quintanar.